Vamos a dar inicio a nuestra clase de arte y cultura para el tercer año de educación secundaria. Al iniciar nuestra clase de hoy vamos a ver en primer lugar este hermoso paisaje urbano y vamos a analizarlo de manera conjunta. Podemos ver que es una maravilla del mundo y entre sus características, por ejemplo, tenemos esa fuente de agua, que vamos a notar algo muy particular que se nota cuando un objeto es visto a través de la distancia. Esa fuente de agua es una fuente rectangular, larga, extensa, pero nosotros la vemos en forma casi triangular, como si fuese un trapecio. Si nos vamos al lado izquierdo vamos a ver una fila de árboles. Todos son del mismo tamaño, pero ¿qué podemos observar? Que el primer árbol es mucho más grande que el último árbol que se encuentra al fondo. Igual sucede en la fila de la derecha. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una deformación que están sufriendo los objetos, de más grande a más pequeño. Esta técnica, esta parte en el dibujo lleva el nombre de perspectiva. La perspectiva es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y qué mejor analizando este hermoso paisaje? Veamos claramente esta especie de muelle pequeño para botes, que igual, si nos acercamos, en el lado que estamos frente a este muelle, que vendría a ser el primer plano, lo vemos grande, y si nos vamos hacia el fondo se va volviendo mucho más pequeño. Es como si fuese que se va volviendo más chiquito hasta llegar al fondo. Bien. Esto es lo que llamamos perspectiva. La famosa perspectiva. Y para tener una idea completa, dice, si nos ubicamos en el centro de una línea del tren o una calle, vamos a ver que el lugar donde estamos parados es muy ancho, similar a este puente o a este puerto que hemos visto, este muelle. Entonces, pero si miramos hacia adelante, ¿qué vamos a observar? Que este se va juntando, se va volviendo mucho más angosto. Eso quiere decir que se deforma la imagen. ¿Ya? Estos objetos van a sufrir una deformación o estructura, y esto se va a dar precisamente por esto, llamado perspectiva. En esta calle igual podemos apreciar, ¿no? Podemos apreciar fácilmente cómo supuestamente en el lugar donde estamos parados es grande, los objetos, las casas son grandes, inmensas, pero si vemos hacia el fondo vamos a ver que se vuelven más pequeñas, se van deformando, se van haciendo muy chiquitas, hasta inclusive lo que se encuentran en el horizonte ya ni se puede apreciar. La perspectiva en la historia. Antiguamente el hombre, al dibujar sus dibujos antes del siglo XV, no aplicaban esta técnica a su dibujo. Entonces, ¿qué sucedía? Que los dibujos no eran bien vistos porque carecían de esta técnica llamada perspectiva. Podían hacer los mismos dibujos al mismo tamaño, ya sean en un primer plano y en un tercer plano, eran el mismo tamaño, entonces no sufrían esta deformación que estamos hablando. Donde se empieza a aplicar la perspectiva, donde se descubre la perspectiva, va a ser por los años de 1400 con una corriente artística llamada el Renacimiento. En esta corriente, precisamente para saber de esta corriente, es donde aparecen los genios de la pintura que después estudiaremos, como son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, etc. Allí es recién en el año 1400 donde los pintores le dan esta importancia a la perspectiva para que salgan bien sus trabajos. Acá tenemos una pintura, vean la deformación que les digo, ¿no? Donde se para el observador es muy grande y en la parte final se va volviendo mucho más pequeña. Este no es una pintura, sino este es un
una fotografía. Igual podemos apreciar lo mismo que les digo. Todas esas deformaciones que podemos apreciar llevan el nombre de perspectiva. No solamente en las casas y en los paisajes, por ejemplo acá también en los objetos. Este tren, la locomotora, como ven, es grande, es inmensa, porque el observador está parado precisamente al lado de la locomotora. Pero los vagones se van volviendo más pequeños, inclusive ya no los podemos ver. Entonces, ¿qué cosa es la perspectiva? Dice que es el sistema o método gráfico capaz de representar los objetos en forma tridimensional. O sea, hacer ver de que los objetos tienen 3 dimensiones. Hacer aparentar que tiene 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. Es algo así como una ilusión óptica, hacer ver en un dibujo que tiene 3 dimensiones, pero todos sabemos que los dibujos tienen solo 2 dimensiones. Entonces sigamos con el concepto. Dice que es el sistema o método gráfico capaz de representar los objetos en forma tridimensional sobre una superficie plana, sobre una superficie bidimensional, según la deformación que sufren estos objetos vistos a través de la distancia, grande, y después se van volviendo más pequeñitos. Este concepto quiere decir que todos los dibujos son planos, se llaman bidimensionales, pero utilizando la perspectiva en el dibujo se puede dar la apariencia de ser tridimensionales, es decir, que se va a aumentar la profundidad o el volumen. Todos conocemos este cuadro, ahí está su nombre, La Última Cena. Fue un cuadro pintado por el gran genio del arte llamado Leonardo da Vinci en el año de 1495. ¿Y qué podemos apreciar aquí? Fácilmente se puede ver la perspectiva. Vean el ambiente, el salón donde se encuentran degustando la última cena. Grande en un primer plano y se va angostando, se va volviendo más angosto el local hacia el fondo. Y eso se ve gracias a ¿qué? A esas puertas o adornos oscuros que tienen las paredes, o también en el techo. Vean el techo, unas vigas ya que van de ancho a angosto, se van juntando en la parte de atrás. A ver, ¿qué podemos hablar de la última cena? Dice que este cuadro se puede apreciar fácilmente la profundidad gracias al buen uso de la perspectiva. ¿Ya? Entonces, esto mismo podemos apreciarlo si podemos hacer un experimento. Si tenemos este cuadro en casa, podemos poner sobre el cuadro nuestra reglita y continuar las líneas. Por ejemplo, vean los puntos que les hablaba. Todas las líneas rectas se van a unir a este punto. Quiere decir que todo este hermoso cuadro fue hecho técnicamente utilizando la perspectiva. Bueno, eso es todo por hoy. Nos despedimos y continuamos con la perspectiva en la próxima clase. Les ha hablado el profesor Dante Zúñiga Velando.